Cómo hablamos contiene todo, ¿no? Contiene la clase sociocultural y socioeconómica, contiene la edad. Sí, ¿tú eh, sabrías decirme cuánto dinero tengo en el banco solo con lo que te acabo de decir? no, Ah, no cuánto dinero tienes en el banco, pero sí sé si tengo que asociar a alguien a un barrio de extracción muy baja. En determinados casos, claro, cuando más polar es, más fácil es, ¿no? Pero en ujú. determinados casos es muy evidente si alguien ha tenido formación superior o no. Em, Hay un nivel bueno, casi de tribu urbana, ¿no? Los pijos hablan de una manera, los macarras hablan de otra, hay determinadas expresiones, ¿no? Que están ahí. Y sí, no, hay o sea, todo esto es un conjunto de sutilezas em, que se reúnen ahí, ¿no? Entonces sí, claro, la clase socioeconómica se nota al hablar y se nota la edad muchísimo, ¿no? No hablamos igual con 60 años que con 20, que con 15. Y luego se nota la personalidad. Hay quien habla más despacio y quien habla más deprisa. Hay quien habla de manera más atropellada y de manera más pausada. Hay quien dice muchos tacos y hay quien no dice tacos. Em, Quien tiene una gramática más estructurada, quien da muchos rodeos, quien es más directo, ¿no? Todas estas cosas nos definen como personas y yo creo que definen muy bien a los personajes. A mí me ayudan mucho a definir a los personajes. Pues la verdad que una de las cosas que yo creo que destaca más de No todo el mundo, precisamente, es la diferencia que hay entre todos los personajes, lo bien definidos que están, lo bien escritos que están, o bueno, escritos, dibujados, ¿no? ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Eh, y es sorprendente que en un libro de relatos donde hay mucho menos espacio para desarrollar un personaje, que hayas conseguido que todos tengan su vida propia y ninguno se parezca entre sí y todos sean distintos y todos sean hiperreales al mismo tiempo, es me parece una genialidad. No sé Gracias. cómo lo hiciste, cómo lo haces. Bueno, sí tuve muy pendiente en un libro, o sea, sí estuve muy pendiente en un libro con tantos personajes de que se diferenciaran bien unos de otros, ¿no? Em, Darle a cada uno también sus rasgos, sus manías, sus peculiaridades, ¿no? Em, Hay cosas también obvias, ¿no? No todos son de la misma edad, ni del mismo género, ni están en la misma situación. Em, Darles ocupaciones distintas, no sé, creo que era importante que se diferenciaran bien los personajes y además va muy de la mano de, normalmente en un relato hay un conflicto muy claro, ¿no? Entonces, diferentes personajes dan lugar a diferentes tipos de conflicto y en algunos casos el personaje y el conflicto del relato casi iban de la mano, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en relatos como lo de Verónica, que es un monólogo de una chica que se está autoengañando, ¿no? Y que según nos cuenta, ella nos está contando cómo ha conocido a un chico y nosotros nos vamos Ujú. dando cuenta de que la cosa no funciona bien. Pues claro, el propio conflicto y el propio personaje van casi de la mano, ¿no? O en el de Filmín también pasa un poco. Entonces, era importante diferenciarlos y era importante que cada uno tuviera como diferentes valores para que se presentaran tipos de conflicto distintos. El de Filmín fue el que ya me terminó de volar la cabeza. No sé si... ¿Cuál es el relato que más te han... o por el que más te han escrito, por el que más te han felicitado? ¿Hay alguno en concreto? A lo mejor el Hombre, primero, que creo que es el que sale en muchas descripciones, el ese de de Elo y ese Eloísa. el primero ha gustado mucho, pero el de Filmin yo creo que es el que más veces me ¿Y han. por qué crees que ha sido? Porque a mí también a lo mejor debería contestar yo esta pregunta, pero ¿por qué crees que ha sido A mí ese me Filmín? resulta muy difícil decirlo, ¿no? Pero es verdad que creo que trata un tema que es el de la intimidad de los mayores y incluso de las mujeres mayores todavía más, ¿no? Mm, que bueno, que es una gran asignatura pendiente, ¿no? Que tenemos como sociedad. Y yo creo que se han visto reflejadas las propias señoras mayores, pero también sus hijas, pero también sus nietos, pero no, entonces, no sé, como que le ha tocado un poco a todo el mundo. Y también una lectora me decía que también le había emocionado porque era un relato sobre el amor propio, ¿no? Porque antes de enamorarse de otra persona, pues esta mujer se apunta a la universidad de mayores para hacer algo para ella misma, ¿no? Que es algo que muchas veces las abuelas no se permiten hacer. Entonces, supongo que va por ahí, pero
pero no lo sé, pero sí que es un relato que me he dado cuenta hablando con los lectores que ha calado. ¿Y cómo estás llevando esta, no sé exactamente, eso lo percibirás tú mejor, pero sí que yo percibo que estás mucho más ahora en los medios, pues te llamamos los podcasts, en prensa y demás. ¿Cómo estás llevando esa atención, ese reconocimiento totalmente merecido por otra parte, pero cómo lo estás llevando? Con alegría, con satisfacción y con cansancio. Con todo un poco, ¿no? Es lo que tiene... publicar un libro es una experiencia muy contrafóbica porque tú has estado 2 años o 3 o 4 o 5 encerrado en tu habitación escribiendo y de repente eso sale a la luz de golpe y si tienes suerte, y es un privilegio la posición que yo tengo ahora mismo en el mundo literario, pues los medios te prestan atención y te prestan atención los lectores. Y es una suerte y estoy súper agradecida, pero es verdad que es raro a veces también, ¿no? Es como... eh, no es la parte principal de mi trabajo, ¿no? La parte principal del trabajo es escribir. Me gusta el diálogo con los periodistas, me gusta el diálogo con los lectores, pero llega un momento de la promo en que dices, bueno, me quiero volver a encerrar a escribir otra vez, ¿no? ¿Cuánto dura la promo de un libro como el tuyo, más o menos? Bueno, a ver, es que no hay pautas para esto, ¿no? O cómo lo hacéis? Cuéntanos cómo lo hacéis. Si es un periodo de tiempo que más o menos intentáis cerrar o según vaya surgiendo, ¿cómo lo hacéis? Bueno, yo no cierro un periodo de tiempo, supongo que Elvira Lindo sí lo puede hacer, ¿no? Pero yo no. Lo que sí es verdad es que, hombre, la dedicación es más intensa en los primeros meses de salida del libro, ¿no? Pues este libro salió en marzo, a mediados de marzo, y los primeros meses, pues, digamos que estás en una actitud de sí a todo, luego llega la feria del libro, ¿no? Yo me planteé un poco que hasta de marzo a verano, pues se iba a hacer todo lo que se pudiera, ¿no? Y luego ya no es que digas que no, pero hombre, ya tiene que volver la vida, tiene que volver un ritmo más o menos normal, entonces simplemente vas espaciando las cosas, ¿no? Pues ya no puedo hacer 3 viajes a la semana ad infinitum, ¿no? Ni puedo... Entonces ya se trata de, pues poco a poco ir diciendo que no o posponiendo cosas y a veces te esperan y a veces no te esperan, ¿no? Y si no te esperan, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tienes que ir haciendo progresivamente hueco para el resto de cosas, ¿no? Uno puede entregarse a la promo y a las cosas que no puede abandonar, pues durante eso, 2 o 3 meses, pero llega un momento en que ya tiene que volver un poco el ritmo de vida habitual y se siguen haciendo cosas, pero digamos que de manera más progresiva, más espaciada y más pausada. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese periodo de... Por cierto, tenemos la misma vajilla, eso vaso también lo tengo yo en casa. IKEA. Em, ¿Qué es lo que más te gusta del periodo de promo? Porque es una de las partes que los escritores siempre dicen que es la más pesada, más follonera, la feria del libro, luego la otra feria del libro, luego no sé qué, luego no sé cuántos, y que es absolutamente agotadora. Sin embargo, ¿qué es lo que más te gusta, tío? ¿Qué es lo que más te emociona de esa parte? Pues no lo sé, supongo que el contacto con los lectores, ¿no? Los clubs de lectura o determinadas presentaciones en las que se propicia mucho, ¿no? Esa participación de los lectores y te cuentan un poco cómo lo han vivido ellos y qué les ha parecido y hay una parte en la que te sorprendes mucho de tu propio libro, ¿no? Porque dices, ah, mira, yo nunca pensé que en eso se fueran a fijar o no sé, ¿no? Como que hay ahí bueno, es el final del libro, uno lo ha hecho para que lo lea alguien, entonces recibir esas lecturas pues es muy bonito. Sí, pero el otro día, no sé a quién le escuchaba decir eh, acerca de la interpretación que hace la gente de lo que escribís, ¿no? ¿Te ha sorprendido alguna interpretación de algún lector, de algún relato que te haya contado? Oye, pues esto he interpretado esto otro y no sé, y para ti a lo mejor tú estabas asintiendo y sonriendo, pero por dentro estabas pensando, vaya película te has montado. A mí lo que me gusta de este libro, y me gusta, es que da para opiniones muy diferentes. O sea, sobre el mismo relato llega alguien y me dice, ah, qué relato tan pesimista. Y otra persona llega y me dice, oye, este relato me ha gustado porque es que es tan optimista y tan esperanzador, ¿no? Hmm.
O sobre el mismo personaje me han dicho que cae mal y que cae bien y que mal y que bien. Entonces, me gusta mucho eso, creo que es un libro muy delator de los lectores, ¿no? De hecho, una cosa que me ha pasado muchas veces es que ha llegado alguien y me dice, no, a mí me han gustado mucho los relatos, tal, están muy bien, tal, menos este no me ha gustado nada. Y yo digo, ¿y eso? Y entonces me empiezan a contar y me doy cuenta de que no es que no les haya gustado, es que es el relato que les ha jodido, ¿sabes? Ya. Es un relato que ha tocado ahí hueso, que les ha puesto incómodos a lo mejor. Entonces, a mí me está gustando mucho eso. Creo que es un libro que revela más de los lectores que de sí mismo, ¿no? Porque o sea, todo libro tiene una mirada, pero no hay una moraleja ni hay una tesis en este libro, ¿no? Sí, yo creo que Entonces, por lo que hablábamos al principio, ¿no? Esas dinámicas comunes que has conseguido ir hilando entre los relatos y nosotros, que estábamos al otro lado del libro, y ya no solo por vivencias que nos han pasado, que ese es el relato que nos jode, ¿no? Que decías, sino también porque son historias que hemos vivido. Y esa dinámica común que es curiosa, es la paradoja, ¿no? Que hemos vivido todo el mundo, y a pesar de eso, el libro se llama No todo el mundo. Que no sé si lo hiciste aposta o cómo te surgió, pero sí, está es un no hilado todo el genial. mundo, es un sí todo el mundo, ¿no? Hay un relato en el que la protagonista dice, bueno, pero no todo el mundo le es infiel a su pareja, pero no todo el mundo se ha enamorado como yo, ¿no? Y al final es un sí, claro que todo el mundo, ¿no? Yo creo que nos creemos muy especiales cuando nos enamoramos y cuando nos desenamoramos, pero estamos todos viviendo las mismas dinámicas y los mismos patrones. Sí. Marta, aparte de escritora, tú das clase en la Escuela de Escritores, ¿verdad? ¿Cómo o dabas? No, he dado algún curso en escuela de escritores, pero ahora estoy yo dando clases en la Quinta del Sordo. Tengo ahí Ujú. varios talleres de escritura creativa. En la Quinta del Sordo, vale. Luego dejamos en la descripción un enlace. Cuéntanos cómo compaginas diferentes facetas dentro de una misma vida. Bueno, pues son trabajos muy compaginables, la verdad. He trabajado en un montón de cosas y en muchas cosas vinculadas no sé, con las letras en general. Ujú. Y, y para mí es de las más compatibles porque, bueno, me deja tiempo para escribir y siempre es enriquecedor leer textos de otros, analizar textos de otros y luego además es un trabajo muy complementario, ¿no? Trabajé también en una editorial y para mí era muy agotador estar todo el día delante del ordenador editando un texto y luego llegar a casa y ponerme como delante del ordenador otra vez a escribir un texto, ¿no? Y sin embargo, esto para mí se complementa muy bien con la escritura, ¿no? Es como que por las mañanas escribo y luego por las tardes salgo y veo a mis alumnos y socializo y hablamos de las cosas desde un punto de vista más práctico, ¿no?